Soy imprudente, me declaro culpable e inocente. Amo a las palabras porque he encontrado en ellas mis pasiones y también mi sustento de vida. Incluso las amo por cómo se ven, por sus formas, por su sonido, por su ritmo al estar unidas, y también porque me parece sorprendente la capacidad del ser humano de comunicarse a través de ellas. Me he interesado mucho en utilizarlas correctamente, no solo en aspectos gramaticales y ortográficos, también haciendo uso de ellas de acuerdo al contexto, usando la mejor combinación para expresar exactamente lo que estoy pensando o sintiendo y no otra cosa. Al menos ese era mi objetivo. Pero en el camino como amante de las palabras me he equivocado mucho. Aún teniendo como profesión la comunicación, me he vuelto irresponsable a la hora de usarlas por una completa ignorancia del contexto de la otra persona. Así, creyendo que las utilizo de la mejor manera posible, ha resultado que lo que digo nada tiene que ver con lo que se entendió. Además, una frase puede pasar de una mente a otra y transformarse por completo. Algo que yo pensé que era un lazo para unir, termina convirtiéndose en un látigo para castigar, y eso duele. Duele porque cuando pasa y no entiendo la reacción de la otra persona, lo que viene a mi mente es que fui imprudente. No evalué y dañé. De forma consciente, la que más valor le doy, nunca he pretendido dañar a nadie, pero de la otra, en la que soy completamente ignorante de lo que está pasando, he lastimado el corazón de los que amo por lo que he dicho. Una sola frase puede lastimar tanto, aunque en la misma conversación haya usado otras que quizá la invalidaran. Esa frase, que se quedó en su mente, terminó por ser un duro golpe. También he reinterpretado lo que me han dicho, porque entiendo cómo funciona el usar frases y transformarlas. Yo misma las he usado para recriminar y señalar, y tampoco creo que del otro lado se haya querido, de forma consciente, utilizarlas como herramientas de castigo. Me he sentido muy triste al ver que mis palabras se pueden transformar en agujas, flechas, lanzas y hasta cañones dirigidos al corazón de quienes amo. Pero también he entendido que no son ellas por sí solas las que se transforman, sino que pasan por un filtro en la mente que las lleva a catástrofes, algunas de forma violenta transformadas en ira y otras más sutiles llevadas a la tristeza y decepción. Pero de igual modo, dañan. Actuar con prudencia implica pensar los posibles riesgos en un contexto determinado y adecuar o modificar la conducta, y en este caso las palabras, para no producir daños innecesarios. Pero uno va muy a ciegas en muchas ocasiones, porque se pueden evaluar los riesgos bajo tu perspectiva, pero lo que tú piensas como un riesgo no lo es para la otra persona, y lo que no pensaste como tal termina siendo un hoyo negro. Probablemente el discernir y distinguir lo que está bien o mal sea lo que cueste más trabajo a la hora de comunicar. Una expresión espontánea, casual, sin pensar, o un pensamiento planeado, estructurado y que se cree está listo para salir bajo ningún riesgo, puede estar en el mismo nivel de daño. Así que ser prudente puede parecer una cosa para una persona, pero algo completamente distinto para otra. Una misma frase dicha por alguien no tiene tanto valor como que si la dijera otra, aún en el mismo contexto. Me dolió más porque lo dijiste tú. De otras personas no me importaría. ¿Lo has pensado? ¿Lo has dicho? ¿Lo has escuchado? Y eso me lleva a pensar que la prudencia está en ti. No importa si hablas o escuchas, pero tú decides qué daños aceptas o dejas ir. Porque cuando soy yo quien hablo y la frase lastima y me doy cuenta o me lo hacen saber, me siento culpable, terriblemente culpable, y tengo miedo de dejar de ser amada. Me castigo una y otra vez, ofreciendo disculpas a diestra y siniestra, pero muchas veces para dejar de sentir culpa. Otras queriendo reparar el daño, pero hay situaciones en las que no se trata solo de un intercambio. El daño está y hay que hacerse responsable del propio. Y cuando soy yo quien escucho la imprudencia, me vuelvo víctima y la culpa la manifiesto en la otra persona, a veces diciendo con furia y enojo lo que hizo mal, y otras con tristeza preguntándome ¿por qué no me quieren? En este ejercicio de mirar a la imprudencia para ver qué es y cómo se siente, me di cuenta que vive en el pasado, que lo que hace es traer recuerdos a voluntad para volvernos o víctimas o verdugos, pero con un trasfondo en común: hacernos daño a nosotros mismos.
No importa qué papel interpretemos, se trata de traer a la mente el recuerdo más doloroso de la imprudencia humana, tuyo o de la otra persona, y transformarlo en dolor, a voluntad. Parece insensato pensar que nos provoquemos dolor por decisión, pero lo hacemos mucho y todos los días. Eso me ha llevado a entender que debo escuchar y hablar sintiendo, que las palabras llevadas a la mente se reinterpretan, se sesgan, se separan, se utilizan para culparte a ti o a la otra persona, y que al final es la misma cosa, dañar. Así inevitablemente las vuelves a acumular para traer al presente el pasado y lastimarte. Pareciera una atracción al dolor, pero al mismo tiempo un rechazo absoluto, algo insensato. Las palabras son hermosas en sí, y creo firmemente que la mejor forma de utilizarlas es de forma honesta, diciendo lo que estás pensando o sintiendo tú, no lo que dijo alguien más o crees que está sintiendo alguien más. Es hacer conciencia de las consecuencias de lo dicho a profundidad y dándote cuenta que esa honestidad lo único que hizo fue sacar la basura que traías dentro y que no querías darte cuenta que estaba ahí. Es sacar a la luz tu profunda oscuridad para vivir en paz, porque recuerda bien esto, es mejor prender una vela que atacar y señalar a la oscuridad. He sido imprudente, pero quiero actuar con responsabilidad, reparando el daño, pidiendo perdón, pero también perdonándome a mí misma. Sentir la culpa por haberme equivocado, pero sin vivir en ella. Reconocer que me equivoqué y también pedir ayuda. Al pensarlo de mí, lo sentiré también por quien fue imprudente conmigo. Si reconozco que lo que hizo fue sacar a la luz su dolor transformado en palabras, me daré cuenta que es una oportunidad de tener más paz para ambas partes. Es dejar de usar la imprudencia como otro camino para llegar a la culpa. Quizás sigamos siendo imprudentes, quizás sigamos reinterpretando frases, quizá esas frases sí buscaron dañar, pero tú decides si vivir en el pasado provocándote dolor o vivir en el presente en paz. Tú decides qué llevar en tu corazón. La imprudencia puede llevarte a la culpa, pero el perdón a la inocencia.